cortémosla ahí. ¡Corta! Bueno, creo que en el ensayo salió mejor. Y esto es una muestra de definitivamente lo fácil que nos complicamos la vida, ¿no? Yo creo que como colombianos tenemos una premisa que es bastante chistosa y es: ¿para qué hacerlo fácil si difícil se puede? Y todo el tiempo nos estamos complicando la vida con unas cosas como tan básicas. ¿Qué le cuesta a uno, como una persona honorable y decente, llegar y decir hola? Hola. No, pero sí, claro, uno tiene que llegar a bailar y acá hacer el oso y no, soy tan chocoloco y todo, pero uno termina siendo igual que todos, sí. Y eso es un problema que yo he tenido. Yo generalmente no he logrado entender cómo son estas mecánicas sociales del saludo. Sí, porque saludar es una cosa muy rara, ¿no? Uno como que le ofrece la mano a alguien y uno espera que en el momento en que uno se va a saludar con otro hombre, ese hombre sepa qué es lo que es apretar la mano, ¿no? Uno va como, ¿cómo le va? Me llamo Luis Carlos. Y le entregan como ese pedazo de goma ahí. Deme una plastilina y da lo mismo. ¿Sí? Entonces uno espera que otro hombre a la hora de saludar le apriete la mano, que uno diga como, uy, acá hay un hombre, me confundí o alguna cosa, pero ni eso, porque es que saludar es de entrada muy, muy extraño. Yo también tengo otro problema con otra mano, y es cuando uno ofrece su mano y la abre y le entrega a esas personas que no son capaces de dar sino como 2 o 3 falanges, como que traigamos una abrelatas a ver si abrimos la mano, y uno como que a tratar de arrancar. Yo creo que el secreto contra estas personas un poco es decirles, no sé, de pronto si te dejas crecer las uñas o te dejas crecer el mugre, una de dos, uno tiene dónde agarrar, ¿no? Empezando por lo básico, es que saludar, ¿qué es saludar? Saludar en teoría es dar salud. Pero ¿qué salud uno puede esperar de esas personas que se atreven a extenderle la mano a uno y le entregan a uno esa mano tibia, esa mano sudorosa? Que uno como que agarra y dice, uy, ¿este es un hálito de vida o qué eso? Y uno como que está ahí y uno dice, uy, suena y todo cuando la separo. Eso es desastroso de saludar. Yo de entrada me pregunto, y uno quita la mano y eso ven las gotas ahí cayendo. Sí, eso es horroroso, ¿no? Y sobre todo uno ve empieza a marcarse una línea de mugre acá. La línea de la vida o alguna cosa así. Eso es difícil saludar. Yo por eso tuve que de pensar o tuve que ingeniarme la forma de no tener que saludar así. Y para eso tuve que conseguir un dispositivo que muchos llaman bebé, y por lo tanto yo también, que es este, ¿sí? Y es que los celulares nos complican la vida todo el tiempo, ¿no? Todos usamos los celulares en teoría para comunicarnos, pero si hay algo que desentiende las relaciones y que no comunica, es un celular. Uno tiene un celular es para no tener que saludar. Uno saca este aparato, uno se hace loco. Cuando uno ve a lo lejos a alguien, yo no voy a disimular. Así es que si de pronto nos encontramos en la calle y usted me ve a lo lejos y empieza a hacer así y se va acercando, bueno, esto tocó publicar algo, pero en realidad es porque uno no quiere saludar. Y de entrada los celulares siempre sacan como lo peor de uno, ¿no? Nadie está feliz con el celular que tiene. Uno siempre llega todo feliz, mire, tengo este BlackBerry, lo compré. Y siempre va a haber alguien que lo va a mirar despectivamente y le va a decir como, tengo iPhone 4S. ¿Sí o no? Pero si hay un celular que en teoría no debería complicar la vida, es el celular flecha. ¿Quiénes de los que están acá tienen celular flecha? Indios, todo muy bien, eso está buenísimo. El celular flecha, lo malo del celular flecha es que no va a servir para usar esta técnica de evadir el saludo, porque ¿qué va a ponerse a hacer? ¿Jugar viborita o algo así? O en últimas, venga, yo calculo lo del mercado, calculadora, es que la calculadora es el hobby, entonces uno empieza a hacer cosas. O qué decir de la alarma. Uno no solo juega con la alarma y venga, le cambio el sonido, alguna cosa, porque los celulares nos controlan. Y para la muestra de que los celulares nos controlan, vamos a hacer un pequeño sondeo y se van a dar cuenta cómo estamos de mal. Ellos no tienen ni idea que les voy a preguntar, pero por ejemplo, temen aquí en este momento. Por ejemplo, ¿Tú te sabes de memoria el celular de tu papá? No. Ahí está. Dios no lo quiera, Señor santísimo y bendito, no lo quiera, haya una catástrofe. ¿Qué puede hacer esta niña? Yo de entrada digo, ¿qué va a hacer? O sea, digamos que ¿qué tal? Un maremoto en Bogotá, una cosa así extraña. Uno no, ¿a quién llamo? ¿Dónde voy? Niña, deme su número para llamar a su papá. Ay, no, es que no me lo sé porque es que como yo solo tenía el iPhone y el coso, es difícil. Entonces, los celulares conspiran en nuestra contra y definitivamente
Si nos damos cuenta, todas las máquinas tienen algo que nos añade y que nos desnivela. Yo me imagino que nosotros nos complicamos la vida con cosas muy fáciles y en teoría se debe a que hay una santa trinidad de las máquinas que son los responsables de todas y cada una de nuestras tragedias. En primer lugar, está ahí sentado Robocop. En segundo está Terminator. Y de tercera está Robotina. ¿Sí? Y cuando usted tiene una desgracia de tipo tecnológico, ellos son los responsables. ¿Por qué a uno se le refunde el cargador del celular y no aparece? O se le daña cuando uno menos lo espera. Eso se tiene que derivar de ahí. Entonces, lo divertido de todo esto es ver que nos complicamos la vida con cosas muy básicas y generalmente estamos pensando qué hacer y qué no hacer. Pero si hay alguien que quiere que aprendamos a disfrutar la vida, precisamente ese es Dios. Y ustedes, iglesia, al estar acá, están haciendo esa tarea y por eso los honramos y los bendecimos. Y muchas gracias por venir. Disfruten la vida, que para eso está. Gracias.